Quiero hablar de la mente, de la renovación de la mente. Y quiero hablar en el sentido de animarte, porque estoy siendo animado, a no salir del proceso de la renovación de la mente. A no salir del proceso de la renovación de la mente. Dicen los entendidos que tenemos como unos 6.000 pensamientos al día. Algunos son generados en nosotros y otros son generados fuera. Pero que a la postre nosotros tenemos 6.000 pensamientos al día. Dicen que tenemos como unas 14 horas de conversación interna. Esto es nosotros mismos con nosotros. 14 horas de conversación interna. La mente es el órgano para pensar. Por medio de la mente podemos conocer, podemos recordar, podemos entender, pensamos. La inteligencia, la razón, la sabiduría se encuentran en la mente. Ahora bien, Dios está interesado en nuestra mente. Al igual que Satanás, nuestro enemigo por excelencia, también está interesado en nuestra mente. Fijaros la importancia que tiene la mente en la vida del ser humano y en la vida del creyente. Se le acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron por el primer y grande mandamiento, y Jesús les dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, Dios está interesado en que nosotros le amemos a Él con toda nuestra mente, que nosotros seamos conscientes de la importancia de la mente a la hora de relacionarnos con Dios. Ahora bien, Satanás también está interesado en nuestra mente. Dice las Escrituras como Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregase a Jesús. Ya Satanás había puesto en la mente de Judas Iscariote que entregase a Jesús. Y no está nunca de más recordar que nuestro corazón se nutre de nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué dieta es la que le estamos dando nosotros al corazón durante el día? 6.000 pensamientos pululan durante el día por nuestra cabeza. 14 horas de monólogo interno. Escuchaba reciente algo que me impactó, porque nosotros creemos que pensamos bien, nosotros creemos que la manera que nosotros tenemos de pensar es la manera correcta. Y entonces cuando alguien no piensa como nosotros pensamos, nos extraña. Decimos, caramba, sí, esto debe ser así. Y sin embargo, nosotros no podemos pensar bien. Pensar bien pensaba Adán y Eva. No sabemos por cuánto tiempo, pero ellos pensaban bien. Antes de que el pecado entrase al mundo por medio de ellos pensaban bien, tenían una mente totalmente perfecta. Tenían una relación con Dios y entre ellos totalmente perfecta. Y ellos pensaban bien. Nosotros podemos pensar mejor. De pensar mal, antes de recibir la vida eterna, antes de ser regenerados, antes de nacer de nuevo, pensábamos mal y ahora podemos pensar mejor, pero no pensamos bien. Ahora yo me encuentro con un versículo que está dentro de un contexto y no hay que sacarlo del contexto, el contexto lo tienes que leer tú en casa, fíjate de mí. 1 Corintios 2:16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué pienso como pienso? Si yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué pienso como pienso? Esta mañana vamos a ver 3 razones para buscar la mente de Cristo. Necesitamos buscar la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo buscar la mente de Cristo? Si la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Mira, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando somos regenerados, cuando recibimos el regalo de la vida eterna, nosotros andábamos así, sin ver la realidad de lo espiritual, y de pronto recibimos el regalo de la vida eterna y vemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Yo creo. En mi corazón, yo confieso con la boca. Recibo el regalo de la vida eterna. Tengo una experiencia personal con Jesucristo por medio de la iluminación de las Escrituras. Las Escrituras ya están reveladas y ahora el Espíritu Santo viene a revelarnos, viene a iluminarnos su voluntad. Así es que yo recibo la vida eterna y entonces ya tengo la capacidad de poder recibir la mente de Cristo. Jesús habla con Nicodemo, un principal en la sinagoga de los fariseos, y Nicodemo vino de manera sincera a él y quería saber más de él, quería conocerlo. Eso le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo dice, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que en el contexto de tener la mente de Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu ha sido vivificado y tenemos la capacidad de poder recibir esa iluminación de cuáles son los pensamientos de Dios y cuál es la voluntad de Dios para su iglesia y como tal, para mi vida. Y la primera de las cosas que nosotros tenemos que entender es que necesitamos escudriñar las Escrituras. Escudriñar es mucho más que leer. Que tenemos que leerla. Escudriñar es mucho más que estudiar. Que tenemos que estudiarla. Escudriñar es mucho más que memorizar. Que tenemos que memorizarla. Escudriñar es poder interpretar las palabras, lo que se está diciendo, para yo poder hacer una aplicación de esa palabra y que esa palabra pueda ser algo efectivo en mí. ¿Estás de acuerdo? Yo necesito esa iluminación de la palabra. Yo necesito escudriñar. Como los niños recién nacidos. Pedro dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dice, para que crezcáis para salvación. Es decir, que yo voy creciendo en mi vida espiritual por medio de esas escrituras que están siendo iluminadas. Y mi mente se va conformando a la mente de Cristo. Más vosotros tenéis la mente de Cristo. Yo me convierto hoy y yo hoy sigo pensando igual. Tengo esa revelación de que Jesucristo es el Señor y de que Él ha pagado su precio, el precio de mis pecados. Yo tenía que haber muerto en la cruz. Tengo esa revelación. Y a partir de ahí mi vida comienza a andar en los principios, anhelando, entendiendo la palabra. Necesitamos entender la palabra. El enemigo tiene la capacidad para que cuando nosotros no entendemos la palabra, viene y la roba. ¿Viste en la parábola del sembrador? Así es que necesitamos estar atentos, escudriñar, desear la palabra como un niño recién nacido. ¿Viste cómo mama un niño recién nacido? Lo bonito que es y cómo busca y cuando pilla dice, aquí está la mía. Y que venga el tío, el abuelo, no sé, y dice, esta es la mía. Estoy centrado en qué, en nutrirme porque necesito crecer. Entonces estoy anhelando la presencia. Alguien que anheló su presencia era alguien que era chiquitito, pero ya tenía unos años. Zaqueo escuchó que venía Jesús. Para los que no conocen la historia, la puedes buscar en Lucas 19, 1, 29. Lucas 19 no lo vamos a leer ahora, solo te lo parafraseo. Él escuchó que Jesús venía y había una gran multitud. Entonces, como el hombre era bajito, ¿no? Y dice que se subió en un árbol sicómoro para ver a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, Zaqueo, baja,
porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y entonces él hizo una comida y en medio de la comida Zaqueo se levanta y dice de pronto, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vamos a ver, Zaqueo, ¿qué es lo que te han dado de comer? ¿Qué te ha pasado en la mente? La mitad de los bienes, y si en algo he defraudado a alguien, te lo doy por 4 veces, cuadruplicado. ¿Qué es lo que Jesús había estado hablando durante la comida para que Zaqueo, con ese deseo que tuvo de subirse al árbol sicómoro, de ver quién era Jesús, de conocerlo, de aceptar esa invitación? ¡Wow! Me vio y ahora quiere ir a casa. Y ahí hubo una metanoia. Una metanoia es un arrepentimiento. Y arrepentimiento, metanoia, yo de griego sé lo que sé de griego. Lo he leído y me fío. Metanoia es un cambio de mente. ¿Te suena? Alguien ha estado hablando recientemente de eso, ¿no? Metanoia es un cambio de mente. Y ahora lo que está sufriendo Zaqueo por esa intensidad del deseo de su corazón de conocer a Jesús es una metamorfosis, que es la transformación. ¿Viste la transformación de la oruga en mariposa? Igual, cuando nosotros recibimos ese regalo de la vida eterna y hay un cambio de mente, hay un arrepentimiento, porque dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La mente está involucrada y es muy importante. Ahí es donde se fraguan los combates, la guerra espiritual. Está en las esferas celestiales, está el mundo espiritual, pero si Dios está interesado por mi mente y Satanás está interesado por mi mente, es que en mi mente hay cacao. En mi mente hay movimiento, hay actividad. Así es que necesito escudriñar la palabra, desearla como un niño recién nacido, desearla porque necesito y entiendo de que tengo que entrar en esa transformación, porque la Escritura dice que tengo la mente de Cristo. Ahora quiero que leamos Romanos 12, 1 y 2. En Romanos 12, 1 y 2 encontramos el proceso en el que Pablo le habla a los romanos y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, no está ahí, está aquí, que presentéis, quédate con la palabra, presentar, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí Pablo le está diciendo a los romanos que hay una necesidad de presentar, de entregar todo nuestro ser. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese presentar vuestros cuerpos tiene que ver con todo nuestro ser, en la integridad, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ver con el proceso que hablaba en el principio, en el proceso de transformación y de entrega. Hay una entrega en un principio de lo que es todo nuestro ser, dice, porque ese es nuestro culto racional. Es decir, esa entrega no tiene que ser en base a una emoción, no tiene que ser en base a unos sentimientos, tiene que ser una entrega, dice, que es vuestro culto racional. Dios nos dio la cabeza para pensar, para entender, para comprender, y la verdad tiene que ser conocida
entendida y aceptada para que nos pueda hacer libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y hay un culto racional, es decir, yo tengo que entender, yo entiendo de qué se trata. Yo sé de qué se me está hablando. Hay una entrega, hay un culto racional. Ahora bien, en 2 Corintios 10:5 habla de llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Y llevar cautivo todo pensamiento de Cristo es que todos esos pensamientos o la gran cantidad de esos pensamientos que pasen por nuestra mente durante el día, tenemos que filtrarlos por la mente de Cristo. Ahora nosotros necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Cómo voy a saber reaccionar ante una situación? Por eso la necesidad, como hablaba, de escudriñar las Escrituras para hacer un bagaje en mi mente y en mi corazón, para que cuando se me presenta una situación cada día, pueda mirarla como la mira Cristo. ¿Me sigue? Tenemos que pensar como piensa Cristo. No es que yo recibo la vida eterna y yo acomodo a Cristo a mi vida. Yo acomodo la vida eterna. Lo que Dios es, lo acomodo a mi vida y me hago un diosito. No se trata de eso. Se trata de que nosotros nos tenemos que conformar a la imagen de Jesús. Ese es el propósito por el cual también Jesús murió por nosotros. Dios quiere transformarnos y conformarnos a la imagen de Jesús. Y para que eso suceda, necesitamos tener la mente de Cristo. Una mente, un culto racional, llevar todo pensamiento cautivo. Una entrega total donde yo soy consciente de lo que está pasando. ¿Por qué hay creyentes que reflejan más a Jesús que a otros? Por la entrega. Porque según sea, la entrega es el reflejo que tenemos. Según entreguemos nosotros nuestro cuerpo, nuestro espíritu, alma y cuerpo, según lo entreguemos, según sea ese un culto racional, que yo entienda. Hermanos y amigos, la palabra de Dios tenemos que entenderla. Y escúchame, si quieres entender toda la palabra entera, métete en un cuarto solo porque te va a explotar el cerebro. Te vas, ¡pam!, para que no manches a nadie. Esto es progresivo y habrán cosas que nos marcharemos con Él y si las entendemos, la entendemos, y si no, estamos con Él. Eso es suficiente. Pero aquí tenemos que bregar con eso. ¿Por qué? Porque en nuestros pensamientos hay una batalla y es un culto racional. Porque necesitamos acercarnos a lo que es Jesús, buscar la mente de Cristo para ser como Él. Entonces, algunos se parecen más que otros. ¿Por qué? Por la entrega. Jesús les dice, si alguno viene en pos de mí y ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano, a su suegra, es decir, si es más importante el amor de ellos que yo, no puede ser mi discípulo. Jesús no vino, le seguían multitudes. Él podía haber tenido, multitudes que lo siguieran por años. Pero Jesús, igual que hizo con las multitudes, nos confronta a nosotros también. Y Él dice, siguiendo con este sentido, ¿no? Porque tomar su cruz es someterse al señorío, someterse a la voluntad de. Someterse. Si no te sometes, si no tomas mi cruz, si no te sometes, si no aceptas mis condiciones. ¿Qué hombre? Después sigue Él diciendo, ¿qué hombre que va a edificar una torre no calcula primero? No calcula primero. Ahí está la mente. Está metiendo los pensamientos. Está sopesando si el querer ser discípulo de Él está dentro de mis posibilidades o no. ¿Qué hombre que va a edificar una torre no calcula primero si tiene para terminarla y no sea que cuando esté a media se quede sin recursos y sea una burla? ¿O qué hombre que rey que va a una batalla
No mira primero el ejército, estoy parafraseando, ¿verdad? Mira Lucas 14, 25 al 33. Si ve un ejército, no mira primero si está en condiciones de pelear, no sea que vayamos a ir y vayamos a salir escaldados. Y no entonces presenta una condición, ¿no?, de entrega, de rendición. Está hablando de un culto racional de la mente. Porque la transformación de la mente tiene que ver con la manera de pensar. Y así sea nuestra manera de pensar, va a ser nuestra manera de vivir. Porque nosotros, es decir, los pensamientos van delante y después vamos nosotros. Porque tal es el hombre en su corazón, dice, tales son los pensamientos del hombre en su corazón, tal es él, dice la Escritura. Así es que debemos de buscar la mente de Cristo para asemejarnos a Él, para parecernos a Él. También debemos de buscar la mente de Cristo para marcar diferencia como hijos de Dios. Y ahí hay una renovación. Jesús mismo les dijo, Jesús les había dicho, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y las Escrituras más dan testimonio de mí. Habíamos hablado de escudriñar y ahora hablamos de que las Escrituras, el mismo versículo de Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Jesús antes de partir le dice a todos los discípulos que estaban con ellos, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Y Dios utiliza la palabra, porque en la mente de Cristo está en la palabra. Y Dios utiliza el Espíritu Santo. No podemos separar la palabra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la palabra, porque la mente de Cristo está en la palabra, la mente de Cristo está en el Espíritu Santo. Y Pablo también escribe y dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Así es que necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. Habíamos hablado de presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es un culto racional. Ahora dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la mente. La renovación de la mente. Que hablamos que es un proceso en el cual Dios va ayudándonos a quitar nuestros pensamientos, metiendo los pensamientos de Dios. Faena que tenemos que hacer nosotros. Bien, la renovación de la mente. En Efesios 4:23 habla de renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese renovaos, de la clase de griego que di esta semana, es ananeo. La palabra renovaos es ananeo. Neo es nuevo. Y ana, no es ella, Ana. Ana es volver. Entonces, la idea de esa palabra de renovaos en el espíritu de vuestra mente habla de poner un nuevo pensamiento. Ahí en el contexto está hablando de despojarse del viejo hombre, de renovar el espíritu de la mente, y después sigue hablando de vestidos del nuevo hombre. Pero esa palabra es volver a poner nuevos pensamientos. Ahora, dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice la Escritura. Aunque estamos en esta humanidad, no la vivimos con los pensamientos que la vivimos ahora. Dice, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Antes leímos, parafraseé solo la última parte, ¿no? Llevar cautivo todo pensamiento. Pero dice que las armas aunque andamos en la carne, repito,
dice Pablo, aunque andamos en esta humanidad, no militamos según nuestros pensamientos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y está hablando de una lucha. Mira, cada vez que nosotros queramos renovar la mente, vamos a encontrarnos con dos enemigos. Primer enemigo, un enemigo interno, el primero, que es la carne, y un enemigo externo, que son las fortalezas. Dice que aunque andamos en la carne, porque mi carne, mi manera de pensar, no militamos según la carne, mi manera de pensar, la carne, los pensamientos no sometidos a la voluntad de Dios, no militamos según la carne, no militamos según nuestros propios pensamientos. No quiere leer la Biblia. Mi carne quiere tranquilidad, sosiego, relax. Mi carne no quiere orar. Mi carne no quiere alabar al Señor. Aunque andamos en la carne, aunque estamos en este cuerpo sujeto a esta humanidad, gloria a Dios, por un tiempo, no vivimos conforme a la carne, no vivimos conforme a estos pensamientos, dice. ¿Por qué? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, tenemos un enemigo interno, que es nuestra carne, porque de esos 6.000 pensamientos, muchos son generados en nosotros. Hay también pensamientos que vienen de afuera, que son esas fortalezas. Tal vez esos paradigmas, tal vez esas mentiras. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos esos argumentos, toda esa altivez, son pensamientos que vienen de afuera. En ese tiempo era el gnosticismo. No se puede demostrar que Dios vive, es verdad o no es verdad, que sí, que si no, nos quedamos en el limbo. Dios puede ser que sea espíritu, pero no tiene nada que ver con el cuerpo. Todos unos rollos chinos que se montaban, los chinos no, orientales, chinos. El judaísmo mismo, las filosofías en ese tiempo. Hoy, ¿cuáles son los pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios? En nosotros. Porque a veces tenemos ideas preconcebidas, paradigmas, como dije antes, que no hemos sopesado y las creemos. Yo de chico, nosotros nos íbamos a la playa y allí montábamos una ciudad, se podía en Las Palmas, ¿no? Las casetas y aquello era un barrio. Entonces nos íbamos al agua y cuando salíamos comíamos 3 horas de digestión. 3 horas, un sol, claro, si comía a la 1:30, hasta las 4:30. 3 horas de digestión. Y por ahí metía la pierna y escuchaba, ¡ah, bien! Puede meter la pierna que hace un corte de digestión, que te muere. Sabemos que lo que no tenemos que hacer es cambiar bruscamente, eso lo sabemos hoy, cambiar bruscamente de temperatura. El que piensa que la tierra es plana, si no renueva la mente, morirá creyendo que la tierra es plana. Entonces, nosotros necesitamos la palabra de Dios para derribar ese tipo de cosas que vienen a nosotros de afuera, y que nosotros aceptamos y nos las comemos, sin más. ¿Me sigues? 2 enemigos, la carne y las fortalezas, los argumentos, las luchas externas. Ahora, a ver, bien, ¿cómo derribo yo esos argumentos? Porque claro, tú me estás diciendo de que tengo que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo llevo cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo? Dice, por tanto nosotros, le escribe Pablo también a los corintios, no la di, perdón. Por tanto nosotros, dice,
en 2 de Corintios 3:18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, estamos hablando de cómo voy a llevar yo un pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Llevar un pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo significa de que yo tengo que interpretar la vida como Cristo dice que es. Yo estoy viendo algo y yo tengo que filtrarlo por medio de la palabra. Para eso necesito tener ese bagaje de las Escrituras, porque yo tengo que vivir cada situación, cada día, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Dónde está la gloria del Señor? La encontramos en la Escritura. Mirando con un espejo, porque nosotros, ¿a quién le gusta leer? A 4. Bueno, igual te gusta escuchar, también hay audiolibros. También valen los audiolibros. Leemos esos libros. ¿Verdad? Nosotros cogemos un libro y lo leemos. Pero la Biblia tiene la capacidad, Dios tiene la capacidad de que por medio de sus escrituras nos lea a nosotros. Eso no puede ser mentira, ya te leyó. Todos no hay justo ni a un uno, todos por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos somos mentirosos, todos somos pecadores. Y entonces tú estás leyendo, pues si tú lees la Biblia y no te haces así, es que algo está fallando. Bueno, a lo mejor que hace calor y necesitas respirar, pero hablo en espiritual, en el espíritu, ¿verdad? Tú tienes un sobresalto y tú dices, wow. Iba a decir algo que siempre digo, y esos síntomas de que vas cumpliendo años y repites las cosas, que no lo voy a decir. Para los que no lo sepan. Cuando yo me recibo el regalo de la vida eterna, yo estoy en un centro de rehabilitación, solo porque un vuelo se equivocaron y me llevaron a un sitio. Después me tuve que ir a donde yo iba, que era la universidad. Mentira. ¿Ves? Mentira. Yo me compro mi Biblia. Yo llegué el día 1 de enero y el día 3 me doy cuenta de mi condición, ¿no? Y yo digo, wow, soy un pecador, necesito a Cristo. Era esto lo que me faltaba. Y yo metiéndome caña y para arriba, y era, no, para abajo. Y entonces yo me compro mi Biblia y entonces yo empiezo a leer. Y llega un momento donde encuentro esa cita, no tengo esta Biblia aquí, la podía haber traído, igual no coincide esta, pero en la que compré en ese tiempo, que la tengo en casa, yo leí que habían 2 ciegos que estaban clamando, escucharon que Jesús venía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús se acercó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Yo pensé, una Ray-Ban, un bastón de estos telescópicos, ¿no? Que lo que queremos ver, ¿qué queréis ver? Y entonces me llamó la atención, ¿qué queréis que os haga? Y lo subrayé con el fluorescente verde, pero tú sabes que las hojas de la Biblia son muy finitas. Y entonces digo, ya se ha calcado por detrás. Y cuando yo giro, leo subrayado, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces dice, ¡pum! Y cerré la Biblia. Dios habla por excelencia por medio de su palabra, pero en ese caso me habló por el espesor de la página, de la hoja. Yo no había honrado a mis padres. Mi vida había sido un despropósito. Yo no los había. Entonces me puse en la labor de honrarlos. En ese tiempo no se podía hablar. Durante un mes yo escribí la 3ª carta de San Javier a su padre. Cuando mi padre recibe la carta, Javier, tranquilo, todo está en orden, sí, pero yo necesito honrarlo. Y ahí está el ser leído por Dios. El ser leído por Dios es la capacidad que tiene la Escritura, que yo necesito ser transformado. ¿Cómo llevo yo esos pensamientos a la obediencia a Cristo? Repito de un principio, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que las mismas escrituras reveladas por el Espíritu Santo son las que transforman mi ser. Dice, de gloria en gloria. Eso es un proceso también en la renovación de mi mente. La palabra es revelada a mi mente y yo tengo ya una de dos opciones tengo que hacer. O la acepto y la obedezco, o simplemente no la acepto y no la obedezco. Pero podemos estar cumpliendo años en la iglesia y ser mayores y tener canas y no ser maduros espiritualmente. Y ese es el peligro. Por eso en esta mañana hay una urgencia de no salir del proceso de la renovación de la mente. En eso están nuestras vidas, en eso está la vida de nuestros hijos, en eso está la vida de las personas. Estamos hablando en el contexto de la línea del pensamiento de las prédicas que se están dando de sanidad y de conectar. ¿Cómo vamos a poder conectar si nuestros corazones y nuestra mente no está conformada a la mente de Cristo? Si nuestra mente no está siendo renovada, si nuestra mente no está creciendo, ¿cuál es nuestra mente? Podría ser una de las preguntas en esta mañana. ¿Qué mente es la que tengo? Y yo entiendo, estamos en ese proceso de transformación. Y hay momentos en el que uno se levanta por la mañana y dice, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Sabes por qué tenemos esos pensamientos? Porque biológicamente está demostrado que cada impulso, cada situación que hemos vivido deja una huella en una parte del cerebro. De pronto estás, no lo sé, tomando un café en una cafetería y te vienen unos pensamientos y te dices, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? Porque eso está ahí, es más fácil aprender que desaprender y después de estar tantos años pensando de una manera. Ahora tengo que pensar como la mente de Cristo y eso supone un esfuerzo por mi parte. Es por gracia, ¿vale? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero yo tengo que entrar en ese proceso. Está mal dicho, yo no tengo que salir de ese proceso. Y si no has entrado en el proceso, si no has recibido el regalo de la vida eterna, Dios está presto para perdonar tus pecados. Él murió por cada uno de nuestros pecados. Y entonces entrar en ese proceso y no salir nunca. Por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Aunque el hombre cayere, no quedará postrado porque Él le sostiene con su mano. ¿Sabes? No es que ya está, ya me convertí, acepté al Señor y ya no. Sí, hay pensamientos y hay situaciones y caemos y en nuestra mente es que se me iba el tiempo y tenía que correr. ¿Cómo derribar esos argumentos llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo? ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. La Escritura nos habla, Filipenses 4:8, en esto pensad, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo de buen nombre. Es decir, que tenemos faena. Tenemos para procurar no salir de ese proceso de transformación. Y es más, esto lo escuché también y me hizo tanto bien. Nosotros no tenemos que pelear para obtener la victoria. Nosotros tenemos la victoria. Nosotros tenemos que no perder la victoria. Estar atentos para no perder la victoria, aunque sabemos que somos más que vencedores. Y para terminar, debemos buscar tener la mente de Cristo para superarnos cada día. Dice el apóstol Juan, dice en primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Eso. Entonces, para que nuestra vida vaya en aumento, para que nuestra mente siga siendo renovada, necesitamos tener esa experiencia, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice, ¿qué más dice? Eso os anunciamos. Más adelante. Lo digo yo, que lo dice la Biblia. Eso os anunciamos. Esa experiencia, esa
superación cada día. En Romanos dice que, porque se trata de comprobar. Se trata de presentar, como dijimos en un principio, de renovar, presentar, renovar. Y se trata de comprobar. Dice, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Para comprobarla, tienes que probarla. Necesitamos probar las Escrituras. Necesitamos llenar nuestro corazón, llenar nuestra mente, pero llenar nuestro día a día de las Escrituras. Vivir las Escrituras. Predicar las Escrituras. Es decir, Dios ha querido que el hombre se salve por medio de la locura de la predicación. Hay que predicar la palabra. Pero tiene que ir acompañada con un testimonio. Tiene que ir acompañada con el comprobar. La voluntad de Dios es buena porque sabe lo que es bueno para nosotros. La voluntad de Dios es agradable porque no hay nada que traiga más satisfacción que vivir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta porque da en el blanco, no tiene margen de error, porque no progresar es empeorar. Necesitamos superarnos cada día. Por eso necesitamos la mente de Cristo, superarnos cada día. En Hechos 10, del 1 al 48, leemos como Dios le rompe los esquemas a Pedro. Él está en la azotea, no sé si es que estaba de ayuno o qué pasaba, pero dice que el hombre tenía un hambre que para qué, ¿sabes? Y de pronto le baja un lienzo y el Señor le mostró los animales y tal, y come de todo. Y habían animales que ellos como judíos no comían. Dice, Señor, ¿cómo voy a comer yo esto? Que esto es... Dice, yo te digo que comas de todo, se va. Y entonces vienen a buscarlo, parafraseando toda la historia, que es que te mandan a llamar a un tal Cornelio, gentil. Él fue, dice que las oraciones y las limosnas de Cornelio eran agradables a Dios. Y él fue, y dice que desciende el Espíritu Santo, y él se da cuenta. Pablo, en su vida, pensaría de poner las manos sobre un gentil. De hecho, después tiene un episodio de que Pedro, pondría las manos de ninguna manera. Después, en otro episodio, Pablo le sopla la oreja, le dice, hey, no seas hipócrita, porque cuando venían los gentiles, cuando venían los judíos dejaba de estar con los gentiles, pero eso es otro tema. Aquí, ahora, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles y para ellos también es la salvación. Si no avanzamos nosotros en romper paradigmas, no vamos a reflejar la mente de Cristo. No progresar es empeorar. Dios quiere siempre que estemos en movimiento. ¿Hacia dónde me dirijo? Pablo dice, una cosa hago, no muchas. Una cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y es tener un mismo sentir. Sintamos una misma cosa. Sigamos en pos de la mente de Cristo. Esto requiere una acción. Porque dice que el Hijo del Hombre no vino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y buscar implica un movimiento de nuestra parte. A buscar implica una acción. Y buscar implica de que yo necesito tener la mente de Cristo para saber hacia dónde me dirijo y por qué estoy realizando este esfuerzo. Hay veces que vienen pensamientos a nosotros de que si valdrá la pena o no. Ahora está de moda. ¿Valdrá la pena esto? El Evangelio vale la pena, otras cosas no lo sé. Pero seguir a Cristo vale la pena. El dar la vida por rescate vale la pena. Gloria a Dios. Para terminar, te digo que necesitamos buscar la mente de Cristo para ser como Él. Necesitamos buscar la mente de Cristo, tener la mente de Cristo para marcar una diferencia como cristianos. Necesitamos la mente de Cristo para superarnos cada día, presentar, renovar, comprobar. Cuando lo leas, quédate con esos pensamientos. Presentar, renovar y comprobar. Para nosotros poder conectar, nuestra mente debe ser renovada, tiene que seguir siendo renovada. ¿Conectar con quién? Conectar con el mundo, con las almas. Porque la transformación
tiene que ver con un proceso. Según va cambiando nuestra forma de pensar, va cambiando nuestra forma de vivir. Ahora bien, tenemos que estar abiertos a lo que el Espíritu Santo nos va mostrando. Porque puede ser que llevemos tiempo y nos agarremos a esos paradigmas que decía antes. Nos agarremos a esos pensamientos que pueden tratarse de un argumento que se levanta en contra de Dios. Y la transformación tiene que ser algo natural. La transformación tiene que ser algo natural en el creyente. Tan natural como que si no haces deporte, se nota. Te nutres, no gastas, se nota. Tú renuevas tu mente, la asemejas a la de Cristo, se nota. En esta mañana Dios está imprimiendo en nuestro pensamiento he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me siento solo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no soy capaz. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra tiene un contexto. Pero Dios te está diciendo, aliméntate de mi palabra. Llena la mente con mi palabra. Nutre tu corazón con mi palabra. Estamos expuestos a tantas influencias. Tenemos que ser como lo que vemos, porque si no, no marca. Yo tengo un modelo. Tengo un modelo a seguir. Yo quiero asemejarme a mi Señor, a mi Cristo, porque he sido redimido, alcanzado. Pablo habla, ¿sí? Yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Y el enemigo quiere que ese propósito se aborte, pero Dios lo quiere llevar a cabo. Dios quiere que tengamos éxito. Y entiéndase éxito. Éxito es estar en la perfecta voluntad de Dios. Jesús tuvo éxito. Y hay una estampa de Él con el cuerpo roto, toda una llaga, sangrando, ardiendo en fiebre, casi sin poder respirar, en una tortura. Por mí y por ti tuvo éxito. Y este Jesús que se marchó humillado, volverá, aleluya, en gloria, aleluya, volverá en gloria. Y ese Jesús es el que tenemos nosotros que predicar. Al Cordero Santo que dio su vida en rescate. Y al Alfa y el Omega, aquel que volverá en gloria. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es medicina a nuestros cuerpos. Gracias, Señor. Señor, yo te ruego juntamente con mis hermanos, Señor, que tú nos sigas impulsando, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, a entender que no
podemos salir de ninguna manera del proceso de la renovación de la mente. Queremos seguir ahí, Señor. Queremos ser sinceros, Señor, con nosotros mismos, contigo. Señor, que vivamos nuestra vida conscientes de que tú estás ahí, Señor. En cada pensamiento, Señor. En cada conversación, en cada situación, Señor. Que tú nos hagas radicales, Señor. Con gracia, no cristianos de monasterio, sino cristianos de vida, de día a día. Ayúdanos, Señor. Síguenos enseñando. Gracias por tu misericordia, por cuanto nos equivocamos, Señor, y hablamos, decimos, pensamos lo incorrecto, Señor. Pero tú estás ahí, Señor. Tú estás interesado en nuestra vida. Lo sabemos, Señor. Si no, no estaríamos vivos. Y te ruego también por aquellos que no conocen el Evangelio, que no te conocen de manera personal, íntima, que no han recibido el regalo de la vida eterna, Señor. Si hay alguien aquí que no ha recibido el regalo de la vida eterna, que tú inquietes su corazón, que tú lo abraces con tu amor, que tú le muestres tu perdón y también le muestres, Señor, el peligro de una eternidad sin ti. Mas nosotros queremos amarte, Señor, y seguirte por amor. Queremos ser renovados por amor. En el nombre de Jesús. Que nombre sobre todo nombre. Aleluya.